Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Pues yo soy Rodrigo Jasso y pues les voy a dar un tema de medicina que es síndrome metabólico. Estamos en el año 2024, es 29 de marzo y traté de retomar como que toda la información actual de las guías internacionales para poder hacer esta presentación. Entonces espero les pueda servir para sus pautas médicas, decisiones y pues recapitular un poco de la información, ¿vale? Entonces, pues por si me quieren buscar en mis redes, ahí tengo mi perfil de Instagram, subo de repente evidencia científica, temas de medicina y demás, un poquito de crítica de todo, casi casi. Pero bueno, entonces sin más preámbulo, pues les voy a presentar síndrome metabólico, ¿vale? Entonces vamos a empezar diciendo qué es síndrome metabólico. Pues yo preparé aquí una definición inicial que se menciona como una agrupación de alteraciones metabólicas que agregan un riesgo elevado eh, para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Pero como la definición nos queda un poquito chica, es que justo vamos a volverla a leer. Dice, grupo de alteraciones metabólicas. ¿Qué alteraciones metabólicas? Cree que agregan un riesgo elevado. Ok, entonces si es un grupo, son varios componentes. Pero ¿qué tanto de esos componentes nos va a agregar un riesgo? ¿No? Otros nombres por el que se le conoce, síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina. No ahí pierden eso. Pero como nos queda medio chica la definición, por eso hay una definición que se va a hacer por criterios. Esta definición por criterios del síndrome metabólico no es una enfermedad per se, o sea, por sí misma, sino que es un conjunto de factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un paciente con una sospecha de síndrome metabólico, ¿cómo le podemos llamar a este síndrome propiamente? ¿En qué momento hablamos de síndrome metabólico? ¿En qué momento yo sé que estoy frente a alguien que puede llegar a tener o tiene un conjunto de factores de riesgo que me indican un síndrome metabólico? Entonces vamos a tener aquí pues diferentes criterios que son de la OMS, de los ATP3, del American Association of Clinical Endocrinologists y la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, digamos que cada una tiene sus propios criterios para poder señalar que es síndrome metabólico. Entonces, la siguiente, su etiología es bastante diversa realmente, pero el punto principal y de donde van a ser toda la fisiopatología va a ser resistencia a la insulina. Tenemos hipertensión, dislipidemia, citocinas proinflamatorias, intolerancia a la glucosa y un perímetro abdominal aumentado, no solo el índice de masa corporal. Como lo mencionaba alguna vez una doctora, el índice de masa corporal, pues pongamos de ejemplo como a La Roca, está robusto, está grande, y pues alcanza un IMC de alguien que llega a tener sobrepeso o incluso me atrevo a decir que obesidad. Pero no quiere decir que esta persona presente un riesgo cardiometabólico. Entonces, no solo se toma el índice de masa corporal, tenemos que tomar un perímetro abdominal aumentado porque existe una asociación entre estos valores que nos pueden indicar un exceso de adiposidad y por lo tanto citocinas proinflamatorias, por lo tanto dislipidemia, por lo tanto hipertensión o resistencia vascular, por lo tanto intolerancia a la glucosa, por lo tanto resistencia a la insulina, ¿no? Entonces todo va a iniciar desde un punto central que es la resistencia a la insulina. Epidemiología, pues vamos a hablar en México actualmente que de los 20 a 39 años aumenta un 19.5%, de los 60 años un 48.6%. A nivel global, la mayor prevalencia es en indígenas norteamericanos. La epidemiología en Estados Unidos, pues 2012, 2016 no son como que datos un poquito actuales, pero sí se toman como de relevancia y son los que pude llegar a encontrar. De 34.7% existió una prevalencia promedio entre estos años. Y en la encuesta nacional en México en salud de 2016 a 2018 quiere decir que del 2016
con un 40.2% a 56.31%, pues sí es una elevación de este síndrome abrupta. Epidemiología, riesgo en poblaciones. Pues muy bien, vamos a tener de primer lugar, desafortunadamente, pues la ascendencia mexicana. Número 2, caucásicos no hispanos. Y 3, afroamericanos no hispanos. ¿Qué pasa si nosotros no detectamos síndrome metabólico? ¿Qué pasa si dejamos ahí un paciente con una sospecha? ¿Qué pasa si lo dejamos ir? ¿Qué pasa si no podemos identificar sus factores de riesgo? Pues justo esta persona va a tener un por 3 o riesgo 3 veces de tener un evento cerebral vascular o un EBC, una arteriopatía periférica, un infarto al miocardio, y si la persona tiene una cardiopatía isquémica previa, va a aumentar un 60% de que tenga esta persona síndrome metabólico. A este pequeño pequeño componente de infarto al miocardio y cardiopatía isquémica se le va a conocer como riesgo cardiometabólico, ¿vale? Entonces hay que identificar por eso la importancia de este síndrome. Junto con otras enfermedades, pues el riesgo es de 3 a 5 veces más de padecer diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que aquí se da una resistencia a la insulina, pero no se le llama como prediabetes o diabetes, pero sí tiene un riesgo. Propiamente el síndrome es riesgos de aumentar, en este caso, diabetes mellitus tipo 2, de 3 a 5 veces. Con el hígado es de 25 a 60% probable de que la persona tenga esteatosis hepática. O si por alguna u otra razón le duele en el hipocondrio derecho o llega con un malestar de dolor, me duele aquí en el costado del abdomen, y si se le hace un ultrasonido y se reconoce una esteatosis hepática, no hay que dejarlo pasar. Pudiera ser que esta persona esté presentando riesgos del síndrome metabólico. El síndrome de ovario poliquístico aumenta el 50% de tener síndrome metabólico. También este síndrome de ovario poliquístico se va relacionado con una resistencia a la insulina. Pero bueno, ahorita no es el tema que nos compete. Vamos un poquito a la fisiopatología. La señal, pero ya volvemos, ¿vale? Vamos a hablar de la fisiopatología. La fisiopatología, recuerden, el punto central es la resistencia a la insulina. ¿Por qué se genera esta resistencia a la insulina? Esta imagen la agarré del Harrison. El Harrison nos indica aquí que existe un desmadre de vías metabólicas. Entonces, ¿cuál es su origen de todo este desmadre? Pues el exceso de adiposidad. ¿Y por qué el exceso de adiposidad? Para eso tenemos que tener el punto central de que es una resistencia a la insulina. Ok, ¿cuál es la funcionalidad correcta de la insulina? ¿Cuál es la fisiología? Entonces aquí preparen un poquito el resumen de lo que es fisiología de la insulina. Tenemos que las células beta pancreáticas secretan insulina. ¿Por qué la secretan? Porque están estimuladas por la glucosa. La glucosa, ¿de dónde viene? De la alimentación. Se concentra a nivel sanguíneo glucosa y por lo tanto la insulina es como el cadenero que va a dar paso a la glucosa. Le va a decir, tú glucosa, tú sí puedes entrar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es la funcionalidad. ¿Cuál es otra de las propiedades de la insulina? Es que va a tener un efecto tanto estimulante como inhibitorio. Entonces aquí podemos ver, lo voy a dibujar un poquito, tenemos efecto estimulante y tenemos un efecto inhibitorio. Entonces, el efecto estimulante van a ser 3 componentes, que van a ser componentes anabólicos. Va a formar glucosa, va a formar grasa y va a formar proteínas. ¿Cómo se le llama? Pues el nombre científico es glucogénesis, lipogénesis y proteogénesis, ¿no? Y va a tener un efecto inhibitorio. Este efecto inhibitorio es muy importante y sí lo tiene que realizar la insulina. ¿Por qué? Ahorita les explico. Pero su efecto inhibitorio va a ser la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteogénesis, ¿vale? Entonces tenemos 3 componentes, tanto estimulantes e inhibitorios. Ahora, ¿por qué es importante estos ácidos grasos que se ven en la imagen? Pues justamente estos ácidos grasos, como existe una dieta hipercalórica sostenida en el tiempo, pues se está acumulando ácidos grasos y no se están quemando, no se están lipolizando. Entonces,
Por lo tanto, se acumula la grasa en pues, los tejidos periféricos. No existe ese término de grasa localizada, se acumula en todas las zonas, en todas las partes, ¿vale? Principalmente en el área periabdominal, pero bueno, ese es otro rollo que necesita más explicación, pero a grandes rasgos es eso. Entonces, los ácidos grasos se van a concentrar en mayoría en los tejidos periféricos. ¿Y qué creen? Estos van a competir con los receptores insulino dependientes de las células periféricas. Por lo tanto, no va a entrar la insulina. Y por lo tanto, los ácidos grasos se van a concentrar aún más. Ahorita les explico por qué sucede un ciclo así. Porque la insulina tiene un efecto inhibitorio que es la lipólisis. Si no se están destruyendo las grasas adecuadamente, se están acumulando y por lo tanto compiten contra sus receptores insulinodependientes de las células periféricas. Y por lo tanto va a existir una resistencia a la insulina. Aquí vamos a hablar qué es resistencia a la insulina. Ay, pinche spoiler ahí que puse, cuadro clínico. Resistencia a la insulina. Entonces, resistencia a la insulina, ¿qué es? Existe una hiperinsulinemia sostenida en el tiempo a nivel sanguíneo. Lo que quiere decir que la persona no está adecuadamente teniendo una función de la insulina. Hay un desequilibrio. Por lo tanto, esto se va a sostener en el tiempo y se le va a conocer como hiperinsulinemia crónica. Va a existir más insulina elevada en el tiempo y pues por lo tanto, como la célula beta pancreática está haciendo todo su esfuerzo de que está liberando insulina al cuerpo para que justo entre la glucosa, como ya le dijo el cuerpo, pues ya mándame más insulina. Y la beta pancreática dice, oye, pues ¿qué te pasa? No inventes, pues ya te mandé más. No, tú mándame más. Ah, bueno, le mando más. Y existe una hiperinsulinemia crónica. Por lo tanto, la célula beta pancreática va a decir, no, ya me cansé, ya no te voy a mandar más. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a existir una hiperglicemia sostenida en el tiempo. Entonces, hiperglicemia. Son tres partes importantes para nombrar resistencia a la insulina. Ahora, para hacerlo un poquito más sencillo, la resistencia a la insulina, pues lo que nos va a decir, bueno, llega a nuestra consulta un paciente que, por ejemplo, a glucosa a nivel capilar postprandial, digamos que tiene 110, ¿no? Miligramos por decilitro. Entonces, esta persona, ya estamos hablando de diabetes o resistencia a la insulina. Pues hay que ver si nosotros estamos orientando un pensamiento, razonamiento clínico hacia diabetes mellitus, entonces tenemos que hacer los criterios diagnósticos para diabetes mellitus. Si la persona llegó con un pico elevado de 110 miligramos por decilitro a nuestra consulta, no podemos nombrarle diabetes, tenemos que hacer el diagnóstico por criterios, pero sí podemos estarle mencionando como resistencia a la insulina y ver si tiene estos picos frecuentes de glucosa y por lo tanto nos está diciendo qué tanto trabaja su páncreas, qué tanto trabaja la insulina y qué tanto está haciendo el efecto la glucosa a nivel sanguíneo. Entonces, para todo este pinche show, que es la funcionalidad normal de la fisiología, es que vamos a tener fisiopatología y del síndrome metabólico. Entonces, como existe un efecto de adiposidad central mayor prevalente, va a liberar factores proinflamatorios, como lo vimos en la etiología. Factores proinflamatorios, que va a ser los dos principales, el factor de necrosis tumoral alfa, que es el que se encuentra aquí, y la interleucina 6, que es la más fuerte, ¿no? Entonces, como estos ácidos grasos no se dejan de procesar, no es que se queden ahí, es que sí están haciendo rutas metabólicas. Por lo tanto, se están liberando en forma de triglicéridos. ¿Triglicéridos hacia dónde? Hacia el músculo principalmente y hacia el hígado principalmente. Entonces, triglicéridos van hacia el hígado
¿Y el hígado qué nos ayuda? Aparte de muchas más otras funciones, nos va a ayudar, para fines de esta presentación, a realizar las lipoproteínas. Las lipoproteínas son como estas transportadoras de lípidos hacia la sangre y para poderla utilizar claramente. Entonces, como el hígado está sufriendo una alteración por la hiperinsulinemia, por la glucosa, y como también interviene en toda la fisiología de la glucosa o de la vía metabólica de la glucosa, glucógeno, como está teniendo una alteración a grandes rasgos, hay un problema aquí en las lipoproteínas. ¿Y qué va a suceder? Que las lipoproteínas van a bajar, especialmente las HDL, son las que van a reducirse, pero las LDL son las que van a aumentar. HDL, digamos que es el colesterol que nos va a ayudar a quitar toda la grasa de los tejidos periféricos. Y la DLL, pues no, la de LDL es la que se más acumula. Por eso aquí viene un poco de clínica, que si se viene acumulando un poco LDL, bueno, pues tiene más colesterol malo, tiene más colesterol bueno, ¿no? Entonces, como la fisiopatología nos dice, bueno, pues tenemos un perfil lipídico, tiene bajo HDL, tiene aumentado LDL, ojo, factor de riesgo. Ahorita vemos el cuadro clínico que les spoileé. Bueno, entonces triglicéridos van hacia el hígado principalmente y luego van hacia el músculo. ¿Pero qué creen? Como los lípidos, como los efectos proinflamatorios que se están secretando van a inactivar, de nuevo, para poder hacer bien todo este esquema. Discúlpenme. Dejen borro un poquito esto. Sí, va a llegar también al músculo los triglicéridos. ¿Pero qué creen? El hígado ya está afectado. Y como el hígado le dice al páncreas, oye, ¿qué crees? Tengo exceso de glucosa por una hiperinsulinemia. Tengo un exceso de glucosa, no está entrando adecuadamente. ¿Y qué crees? Páncreas, ayúdame. Tengo mucha glucosa. Secreta insulina para que entre a las células periféricas. Entonces, el hígado está teniendo picos de glucosa. Le dice al páncreas, estimula célula beta pancreática, libera insulina, pero ¿qué creen? No hace su efecto. ¿Por qué? Porque existe otro componente que no realiza bien el efecto de la insulina. ¿Y cuál es? Es el efecto de los factores proinflamatorios, que van a bloquear los receptores de las células y por lo tanto no va a ser adecuadamente su funcionalidad la insulina. Ahora, como la insulina se está acumulando a nivel sanguíneo, hay una hiperinsulinemia, y como se están liberando triglicéridos a nivel sanguíneo, y como los triglicéridos o efectos de la adiposidad proinflamatorios se están acumulando en el tejido vascular, en el endotelio, entonces va a existir una hipertensión. Por lo tanto, vamos a tener una hipertensión arterial sistémica. Entonces, este es el efecto metabólico de todas las vías metabólicas. Entonces, la adiponectina es, aquí por si me preguntan, oye, no mencionaste nada de la adiponectina. La adiponectina es la que va a potenciar a la insulina, que haga su efecto. Pero como creen, como el exceso de adiposidad neutraliza esta adiponectina, pues justo, no tiene un plus, no tiene el super saiyajin la insulina. Entonces, no va a poder penetrar en las células con fuerza, ¿vale? Entonces, y pues como esto está alterando los triglicéridos, está afectando al hígado, que nos ayuda en factores de la coagulación, entonces se va a formar fibrógeno, ¿no? Y esto nos va a ayudar a un estado proinflamatorio. Nos va a ayudar porque pues lo aumenta, aumenta el riesgo de estar en un estado proinflamatorio. Y además, como se está acumulando en el endotelio ácidos grasos, pues ¿qué creen? Se están formando placas de ateroma y por lo tanto también hipertensión. Entonces es un desmadre de vías metabólicas, pero lo que yo sugiero, si es para estudio de tema, es saber bien las propiedades de la insulina, cómo actúa a nivel periférico, qué funcionalidades hace, inhibe, estimula,
¿Y qué hacen los ácidos grasos? También es todo esto. Y luego unirlo y correlacionarlo, ¿vale? Aquí yo les di un poquito como el resumen fisiológico y fisiopatológico del síndrome metabólico, que luego es medio complicado de entender a la primera, pero un poquito de estudio no hace mal. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora vamos con el cuadro clínico. Yo sé que la fisiopatología es algo rebuscada, es algo atareada, es algo como confusa, pero bueno, si no se llega a acordar de algún componente, hay que quedarnos con un cuadro clínico muy específico. ¿Y qué creen? Bueno, vamos a hablar del cuadro clínico. Quédense con el cuadro clínico si de repente no se acuerdan de algún componente metabólico. Es lo que les va a ayudar. Y claro, sí se tiene que estudiar, sí se tiene que tener en mente, pero a veces son tantas cosas que uno los olvida. Pero entonces lo primordial puede llegar a ser también, no lo primordial, un apoyo va a ser el cuadro clínico. Entonces, ¿cuándo sospechamos síndrome metabólico? Pues digamos que viene alguien a nuestra consulta, ¿no? Le hacemos anamnesis principalmente. Entonces, nosotros vemos a una persona y nos dice: llego cansado de la oficina, no tengo tiempo, no tengo motivación, doctor. Estoy muy cansado, me siento algo mal. Por N causa llegó, ¿no? Pero nos refiere esto, la persona. Entonces, podemos estar hablando, si nos dice estas palabras, de inactividad física, ¿no? Y luego nos dice otro componente: no, es que doctor, ¿qué cree? Que en la oficina pues no me da tiempo, luego llego a mi casa bien cansado, no hago nada para llevarme de lonche, entonces como en la calle y los puestos de afuera, o trato de pedir pues por Bluetooth, por aplicación, y pues lo que pueda comer para ese momento, doctor. Entonces, pues papas, refrescos, dulces, procesados, embutidos, fritos, o alguna maruchan rápido que existe ahí en la oficina. Entonces nos está hablando, sí, de una dieta baja en calidad y cantidad. Baja en calidad, pero sí alta en cantidad. Entonces nos está hablando de una dieta hipercalórica sostenida en el tiempo. Claro, le preguntamos, pues ¿cuánto tiempo? No, siempre, doctor. No, pues a la semana como 4 días. No, pues constantemente. Bueno, entonces es una dieta hipercalórica sostenida en el tiempo. Si la persona tiene una antropometría mayor, que ya le hicimos, por ejemplo, índice de masa corporal y perímetro abdominal, es cefálico, perímetro abdominal. Entonces la persona, si llega a tener estos componentes y nos refiere: no siento que me llene, como al poco rato y como en donde puedo, o sea, no me estoy llenando, entonces está existiendo un efecto de contrario a la leptina que se está secretando. Entonces, por lo tanto, no está haciendo correctamente su efecto, llega al hipotálamo, no existen estos estímulos de que la persona ya haya comido, y por lo tanto está existiendo una alerta aquí de que algo está sucediendo metabólicamente, ¿vale? Cuarto componente, pues el sueño. Que diga la persona: me siento cansado todo el tiempo, no rindo en el trabajo. Pues podemos estar sospechando de un trastorno del sueño. O podemos también, trastorno del sueño que viene acompañado de una apnea, probablemente obstructiva. Puede ser, ¿no? Entonces, la persona, digamos que llega una persona con estos 4 componentes, es hipoactiva, tiene una dieta hipercalórica, no está adecuadamente en índice de masa corporal, en perímetro abdominal, tiene trastornos del sueño, apnea obstructiva, dice su familiar que ronca mucho. Entonces estamos sospechando que hay un desequilibrio metabólico, no hay ejercicio físico, se está aumentando la grasa adipositaria, no está teniendo efectos en el sueño, como tanto pues está cansada la persona. ¿Y qué crees? Los datos objetivos, que ahorita vamos a pasar a eso, los datos objetivos son índice de masa corporal alterado y perímetro abdominal alterado, ¿no? Entonces,
Llegamos al cuadro clínico, exploración física. A la inspección, ¿qué podemos notar nosotros de la persona con un probable síndrome metabólico? Puede llegar a tener acantosis nigricans, pero pues estos dos realmente no tienen una alta frecuencia, de hecho son menos frecuentes. No en todas las personas se demuestra este signo que nos dice como que es resistencia a la insulina. Ahorita no voy a hablar de su fisiopatología como tal, pero es el signo pivote, digamos, que nos da como la pauta de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, luego vamos a tener una lipoatrofia. Por ejemplo, tenemos el muslo en el tercio medio. Aquí podemos ver una marca que le está haciendo como un pliegue a la persona. Puede ser que pues, todo el tiempo esté sentada en la oficina, puede ser que no tenga una actividad física y que llegue a su casa, vea la tele, se descanse un rato y pues ¿qué creen? Pues más no tiene circulación, se está acumulando la grasa y tiene algo que se le conoce como lipoatrofia, ¿vale? Entonces, nosotros como médicos, ¿qué podemos rescatar de esta persona con probable síndrome metabólico? Los datos objetivos. Tenemos que captar glicemia capilar, tenemos que tener perímetro abdominal, tenemos que tener la presión arterial y tenemos que tener índice de masa corporal. Estos dos se van a correlacionar, sí se tienen que unir los dos para poder decir, sí, es una persona con factores de riesgo o es la roca, nada más está muy dura, está muy maciza, pero pues no sale bien en índice de masa corporal, como les dije hace rato, ¿no? Y también explorar con un perfil lipídico. Son datos objetivos que podemos medir, podemos ver. Pero ¿qué creen? En la medición también hay un arte. Y es el arte de saber tomar bien y correctamente las medidas. Porque si no las tomamos bien, se nos puede ir el dato. Y el único dato objetivo que podamos llegar a tener. Entonces, lo clave aquí es tomar las medidas estandarizadas. Glicemia capilar, ya sea en ayunas, postprandial, se llega a tomar un poquito más en ayunas. Presión arterial, que la persona esté tranquila, unos 15, 10 minutos en la medida de lo posible que se pueda. Que esté tranquila, no haya consumido grandes cantidades de cafeína, si haya podido ir al baño, no venga corriendo, no tenga un síndrome de bata blanca, etcétera, ¿no? Perímetro abdominal, que se sepa dónde va la cinta para poder decir, si el perímetro abdominal está mal o el perímetro abdominal está bien por el pliegue a la altura del ombligo, etcétera, ¿no? Índice de masa corporal, que la báscula esté perfectamente que pueda medir lo que tenga que medir. Se me acaba de ir una palabra que es de la báscula, pero bien, que esté adecuada la báscula, que no tenga alteraciones en peso, así abruptas, ¿no? Y también, ¿por qué no? El índice de masa corporal viene junto con la talla, ¿no? Y tomarle perfiles lipídicos. Ahora, hablemos del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos síndrome metabólico? Nosotros vamos a tener diagnóstico por criterios. Y como les dije hasta arriba, vamos a tener una definición. Por criterios, son conjunto de factores de riesgo para padecer la enfermedad. Diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hipertensión. Tenemos estos criterios. Entonces, estos criterios los vamos a aplicar para poder decir, es un síndrome metabólico. Los que se pueden aplicar, realmente los que yo aquí capturé, son los criterios armonizados y los ATP3. Estos dos son muy similares, cambian nada más en el perímetro abdominal, aquí en sus valores, tanto masculino como femenino, pero los valores de triglicéridos, presión arterial, glicemia capilar, perfil lipídico, HDL, colesterol o toma de medicamentos son exactamente iguales. ¿Qué cambia aquí? Los únicos que cambian es en el perímetro abdominal. En la Federación Internacional de Diabetes son los únicos que van a llegar a cambiar, tanto en las mediciones por centímetros de 94, 80, ¿no? En mujeres, hombres. Varían. También aquí en los ATP3 van a llegar a cambiar. Pero ¿qué creen? Aquí
lo que se va a tomar es que la Federación Internacional de Diabetes va a tomar dos de los siguientes criterios. O sea, el perímetro abdominal lo deja de fuera. El perímetro abdominal, la Federación Internacional de Diabetes no los acepta. Pero los que sí los acepta va a ser trigliceridemia, presión arterial, glicemia capilar, colesterol HDL. Cualquiera de esos sí los va a aceptar. Si tiene dos, ya es síndrome metabólico. Pero mejor retomar un punto importante, que sí es el perímetro abdominal y que sí es importante. Entonces, el perímetro abdominal, por lo tanto, vamos a tener criterios del armonizado y ATP3. Y estos sí van a contar al menos 3 de los siguientes. Y va a ser perímetro abdominal, trigliceridemia, presión arterial, glicemia basal, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos 3 de estos siguientes, ya es síndrome metabólico. Ahora, ¿qué es importante aquí? Aquí hay que usar la tecnología. ¿Cómo podemos usarla ante un paciente con esta sospecha? Vamos a calcular su riesgo cardiometabólico o su riesgo aterosclerótico cardiovascular a 10 años. Tenemos varias calculadoras. Una que les voy a mencionar es la de el Colegio Americano de Cardiología, que si se van a su página oficial van a encontrar una calculadora de riesgo aterogénico a 10 años. Entonces van a llenar los componentes aquí con las partes de la persona, etcétera, ¿no? Entonces les va a dar un porcentaje. Ahorita les explico qué funcionalidad nos va a tener ese porcentaje. Pero bueno, les adelanto un poquito. Viene en el tratamiento. Viene ¿para qué nos va a servir? Para el tratamiento. Nos va a servir para el pronóstico. Para el pronóstico, ¿vale? Ahora, como ya vamos a hablar de tratamiento y ya tenemos diagnosticado un síndrome metabólico, pues tenemos que recordar que no podemos siempre hacer todo y es un abordaje multidisciplinario. Es un abordaje multidisciplinario. Tal vez la persona sí necesite ir con un médico deportista, tal vez sí necesite ir con un especialista en endocrinología, tal vez la persona sí requiera, etcétera, un fisioterapeuta por alguna lesión, etcétera. Entonces es un abordaje de múltiples variables y es un abordaje multidisciplinario. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener como pautas si nosotros vemos a una persona con esto, con este síndrome? Objetivos terapéuticos. Tenemos que influir en su estilo de vida. Y muy bien. Tenemos que quitar alcohol. Tenemos que quitar tabaco. Eso no se puede permitir a la persona. Si está teniendo riesgos cardiovasculares, si está teniendo estos factores, perdóneme, pero pues la verdad, si sigue con estos problemas, discúlpeme, pero usted se va a provocar, etcétera, ¿no? Entonces, estilo de vida. Ahorita no nos interesan tanto las condiciones de vida, que es otro tema más aparte. Es una integración individual de la persona. Pero, vamos a influir en su estilo de vida, no tabaco, no alcohol. La dieta que sea hiposódica, que no exista un aumento de sales. El ejercicio debe de ser aeróbico. Bueno, en realidad anaeróbico y aeróbico, pero el que se recomienda aeróbicamente es de 60 a 90 minutos al día o 30 minutos de moderada intensidad al día, ¿no? Y ¿cómo nosotros podemos ver este progreso? Por una pérdida ponderal de 7% a 10%. Ay, disculpen. Listo. Discúlpenme. Una pérdida ponderal, que es la que vamos a medir en el tiempo, 7% a 10% de pérdida de grasa abdominal. ¿Y esto en qué va a ayudar? Pues justo va a ayudar en la sensibilidad a la insulina. Es lo que primordialmente caracteriza a este síndrome. Y la dieta hipocalórica, que justo sí tenga una buena dieta, adecuados hábitos, y lo que nos marca Farreras, es lo que hay una restricción de 500 kilocalorías al día. Entonces le hacemos su cálculo a la persona de cuántos calorías consume, o bueno, si existe abismos en el conocimiento nutricional, pues derivamos al nutriólogo en su caso para que le den adecuado planteamiento, idealmente. Si no, nosotros su mejor opción y de respuesta por recursos, tiempo, etcétera,
nosotros le vamos a hacer su cálculo de tasa metabólica basal y tasa metabólica total para poderle restringir 500 kilocalorías al día. ¿Y qué nos va a ayudar a hacer y cumplir todo este plan de abordaje? Los sellos que luego vienen en los productos de sello, miren, aquí tengo uno que acabo de comprar, un sello así de exceso de azúcares, exceso de grasas, etcétera, ¿no? Entonces, las pautas que nos pueden ayudar: no, señor, no consuma estos productos que tienen exceso de calorías, exceso de esto. O sea, todo dirigirlo a estilo de vida. Se requieren cambios conductuales a largo plazo. Tratamiento con fármacos, principalmente fármacos a usar en el síndrome metabólico. Como son varias afectaciones, como hipertensión, glicemia, etcétera, vamos a tener hipoglicemiantes, vamos a tener hipertensivos, vamos a tener hipolipemiantes, facilitadores de la pérdida de peso e incretinas, ¿no? Entonces, los hipoglicemiantes se puede ver adecuadamente en diabetes mellitus. Los antihipertensivos en hipertensión arterial sistémica. Los hipolipemiantes es los que ahorita les voy a mencionar. Los facilitadores de la pérdida de peso son unos fármacos un poquito más especialistas. Ahorita a mi criterio y a mi nivel no puedo decirlos. E incretinas, pues también, ¿vale? Pero siempre individualizar al paciente. Ahora, tratamiento. ¿Qué tratar si nos llega un paciente con síndrome metabólico? ¿Qué creen? Como el diagnóstico es por criterios, el tratamiento es por criterios. Existe vamos a tener que tratar el perímetro abdominal y el IMC aumentado. Tenemos que tratar la presión arterial, la glucosa y las dislipidemias que se pueden ocasionar. ¿Con qué finalidad es el tratamiento y cuáles son sus metas? Pues justo, tenemos metas de control para evitar que se nos para que se nos venga una diabetes o una hipertensión. Entonces, tenemos metas de control de la ADA, que es la American Association la Asociación Americana de Diabetes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en esta guía es que vamos a tener una toma de hemoglobina glicosilada. Nos dan valores como de menor a 6.5, menor a 7% y menor a 8%. ¿Qué sucede aquí? Que las personas que llegan a tener menores a 6.5 son personas que pueden llegar a estos valores y que se pueden cumplir adecuadamente. Ya esto es metas de diabetes, pero no excluye a las metas para poder tener buenos controles de glucosa. Entonces, buen control de glucosa va a ser menor a 6.5% para todas las personas que tengan resistencia a la insulina y que puedan realizar actividad física, que cumplan con sus dietas, que tengan buenos estilos de vida, buen sueño, etcétera, ¿no? Ahora, ya cuando la persona llega a tener ya llega a tener diabetes diagnosticado, pues tenemos que tener los parámetros sí de lograr menor a 6.5 en pacientes ideales, si son jóvenes, tienen tiempo, pueden hacer ejercicio, etcétera, o en pacientes que pues logramos una meta óptima para estas personas que no tienen mucho tiempo libre, solo pueden atacar por medio de la comida. Entonces hemoglobina glicosilada menor a 7%. Y para pacientes un poquito más grandes, adultos mayores, pues es a 8%, ¿no? Entonces menor a 8% es lo que se logra, ¿no? Por N causas solo se puede lograr eso. Aquí está una tabla igual de equivalentes de la hemoglobina glicosilada. Pero bueno, esto ya es un poquito más específico, ¿no? Para hablar del tema de la diabetes. Ahora, el tratamiento, vamos a hablar del sobrepeso y la obesidad. Primero tenemos que definir qué es sobrepeso y qué es obesidad. El sobrepeso va de 25 a 29.9% en índice de masa corporal. Obesidad mayor a 30 de índice de masa corporal, ¿vale? Recuerden que no es el único dato que nos va a hablar de sobrepeso y obesidad. Pero nos dice que menor a 27 de índice de masa corporal podemos hacer una dieta con un déficit o restricción de 500 a 700 kilocalorías al día. Ahora, si tenemos un índice de masa corporal mayor a 27, podemos llegar a utilizar farmacología.
especialmente hipoglicemiantes, GLP y CGLP, o no necesariamente con riesgos cardiometabólicos. Bueno, perdón, estos hipoglicemiantes no se usan necesariamente con riesgos cardiometabólicos, con esta calculadora que se les había dicho. O sea, tal no le podemos hacer con la calculadora, pero si está teniendo un incremento de índice de masa corporal al 27, pues podemos atacar por farmacología de hipoglicemiantes, ¿vale? Por mencionar algunos, Orlistat, empaglifosina, etcétera, ¿no? Ya se me cansó la voz. ¿Qué es importante de aquí? Sí reducir, pero también sí mantener. Y no hay evidencia de que suplementos ayuden, exceptuando algunos nuevos tratamientos que se están haciendo para la obesidad y sobrepeso. Que no es tema ahorita, que no abarque vaya mucho tiempo, pero para fines sencillos. Es que no existe ningún suplemento, más bien sí medicación. Tratamiento cardiovascular. Como les decía, tenemos que hacer un cálculo de riesgo cardiovascular. Podemos hacer el riesgo Hertz o el que les había dicho de que aquí se los muestro, del Colegio Americano de Cardiología, ¿vale? Entonces cualquiera de los dos nos va a dar un porcentaje. Y bueno, las presiones arteriales óptimas o como metas van a ser menores a 130-80. Dependiendo, claro, del tipo de paciente. Pero tenemos puntos que si es menor a 150-90, tenemos una terapia dual. Si es menor o igual a 130-80, tenemos que aplicar una única terapia. Vemos albúmina o enfermedad cardiovascular anterior. Aquí nos va a dar como un diagrama de flujo de qué medicamentos usar, si combinados o única toma, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en tema de eso porque pues es como que tema más de hipertensión. Ahorita lo que me estoy dedicando es a factores de riesgo para síndrome metabólico. Si no se alarga. Ahora, metas de LDL, el uso de estatinas. Las estatinas son las que nos van a ayudar para el colesterol. Dependiendo del tipo de paciente, si es prevención primaria o prevención secundaria. Spoiler, prevención secundaria es si una persona llega a tener como, por ejemplo, un evento cerebrovascular. Entonces ya se le considera como prevención secundaria, ya no es prevención primaria. Pero a las personas que no les ha pasado algo así, sí es prevención primaria. Entonces, hacemos su cálculo de riesgo de 40 a 75 años. Las metas de control van a ser de LDL, colesterol, menor a 70%. Perdón, menor a 70. Y prevención secundaria, las metas que vamos a tener van a ser menores a 55 de LDL. Entonces, ¿qué relevante es lo de aquí? Que hay una hipertrigliceridemia. Pero es sin riesgo cardiometabólico mayor a 500, podemos usar fibratos que nos van a ayudar a los triglicéridos. Con riesgo cardiovascular y mayor a 150, pese a tener ya estatinas, que estas estatinas mismas por varias otras formas metabólicas vamos a tener, bajan los triglicéridos, pues justo como existe una hipertrigliceridemia con riesgo cardiometabólico y pese a darle estatinas a la persona mayores a 150, ya se pueden usar el uso de fibratos o, por ejemplo, los omegas 3, que es para bajar los triglicéridos. Vaya. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Es que no hay utilidad al combinar estatinas con fibratos realmente. En prevención primaria, esto es lo importante. En prevención secundaria sí se llega a hacer el uso de estatinas, con fibratos. Ahora, hipolipemiantes. Vamos a tener estatinas que van a bajar el colesterol. ¿Cómo damos estatinas a un paciente? Pues vamos a ver si le damos estatinas de moderada intensidad o de alta intensidad. ¿A qué pacientes? Que tengan, por ejemplo, prevención secundaria
o prevención primaria, dependiendo de los valores de LDL colesterol. Entonces, cuando nosotros hablamos de una moderada intensidad, estamos hablando de una dosis baja. Nada más es en la dosificación. Cuando estamos hablando de una alta dosis, es en la dosificación. Podemos tener diferentes medicamentos, por ejemplo, por mencionar atorvastatina, rosuvastatina, ¿no? Etcétera. Estos medicamentos que nos ayudan al colesterol. Ya dependiendo si del paciente es primaria o secundaria. Ahora, pasos para poder dar estos hipolipemiantes estatinas. Paso 1, calcular su riesgo cardiometabólico, sacar la calculadora y poner los datos ahí del paciente. Nos va a dar un porcentaje. Tenemos que ver si tiene antecedentes de isquemia coronaria, coronaria o de evento cerebrovascular. Por lo tanto, si tiene alguno de estos, es prevención secundaria y se toma este abordaje: metas y hipertrigliceridemia, ¿no? En caso de que tenga hipertrigliceridemia. Ahora, paso 3, el tipo de paciente. Si este paciente requiere realmente otro medicamento, si el paciente puede lograrlo con actividad física, si el paciente, dependiendo, ¿no? del tipo de paciente, hay que tener un buen razonamiento. Paso 4, prevención primaria o secundaria, clasificarlo adecuadamente para poderle darle estatinas. Ahora, el tratamiento de las hipolipemiantes con estatinas, vamos a tener el cálculo sí o sí de riesgo cardiometabólico, pero también este riesgo nos va a dar un porcentaje, ¿no? Vamos a tener diferentes porcentajes. Ahora, ya que lo ingresamos a la calculadora, porcentajes, y vemos sus estudios de perfil lipídico LDL, y vemos que está siguiendo como este mini diagrama de riesgo cardiovascular mayor a 10%, LDL mayor a 190 miligramos por decilitro, y es una persona de 40 a 70 años, pues vamos a darle estatinas de alta. Entonces vamos a darle de alta intensidad, vamos a darle atorvastatina, rosuvastatina, ¿vale? Entonces, claro, si lo está requiriendo la persona, también hay que ver el tipo de paciente, ¿vale? O podemos ir siguiendo con este próximo diagrama. Tiene un riesgo cardiovascular mayor o igual a 7.5%, le damos LDL mayor o igual a 190 miligramos por decilitro, más diabetes, no, pues le damos estatinas de alta, ¿no? Más diabetes, cambiando algunos parámetros, o riesgo cardiovascular menor a 7.5%, vamos a darle moderada intensidad. Riesgo cardiovascular mayor o igual a 10% más evento cerebrovascular es alta, es prevención secundaria. Entonces, así es el tratamiento del síndrome metabólico. Como es un diagnóstico por criterios, tenemos que ver perímetro abdominal, tenemos que ver glicemia capilar, presión arterial, tenemos que ver si hay trigliceridemia y LDL colesterol alto. Entonces, como estos componentes forman el síndrome metabólico, que es el conjunto de factores de riesgo, entonces vamos a tener que atacar estos factores de riesgo uno por uno. Tenemos medicamentos para cada ocasión, sí, pero el principal y el punto central va a ser los cambios en el estilo de vida. Entonces, esto fue síndrome metabólico. Pues les agradezco mucho por su atención. Traté de no explayarme tanto, pero si les gustó, pues dejen like o un me gusta. Y pues espero que de mi parte les pueda llegar a servir para su práctica, para exámenes o lo que necesiten, ¿vale? Cuídense mucho y pues me pueden buscar nuevamente en mis redes sociales. Y listo.